Hola a todos y bienvenidos al episodio número 20 de Virtual. Feliz de presentar a mi invitado del día de hoy. Él es Raúl Martínez Rojas, activista LGBT+, defensor de derechos humanos, coordinador del colectivo Michoacán es Diversidad, por mencionar algunas de sus funciones. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Virtual. Muchas gracias, agradecido de estar acá, de poder compartir. Y sí, uno anda metido en un montón de cosas. Me falta vender pollo los domingos. Vamos a ir no alcanzo, eso. Pero la idea es hacernos visibles y estar presentes en todos lados. Excelente. Para las personas que no te conocen, ¿crees que nos puedas ayudar a platicar un poco acerca de ti? ¿En qué proyectos andas actualmente, de favor? Bueno, pues de formación judeocristiana católica, una formación que me permite visualizar a partir de la doctrina social cristiana el tema de caridad y solidaridad, pero al mismo tiempo de encontrarme y de darme cuenta que hay áreas que no estamos contemplando o que no está visualizada desde esta visión del cristianismo y que tiene que ver con derechos de las personas disidentes sexuales. Y entonces empezamos con un grupo de amigos, y que es algo que celebro muchísimo. Sí. Porque en el 2005, cuando empieza el tema de sociedades de convivencia en Ciudad de México, pues se convoca a nivel nacional a visibilizar y a posicionar el tema a nivel nacional en varios estados. Y acá, en Michoacán, en Morelia explícitamente, empezamos a reunirnos un grupo de amigos homosexuales para atender el tema de sociedades de convivencia, impulsarlo, y organizamos la primera marcha aquí en Morelia. ¿Eso fue en el año? 2006. Y bueno, no éramos más de 30 personas caminando por la avenida Madero con un ramo de flores para una guardia de honor a Benito Juárez. Nos acompañó en ese momento el diputado David Sánchez Camacho, porque teníamos amenazas de que iba a llegar la policía y que nos iba a levantar. Entonces hacer uso del fuero, y bueno, de ahí para acá pues es una lucha constante a favor de derechos. Creo en las libertades, no en estas libertades de la derecha que vemos acá en Argentina, por ejemplo, que escuchamos con Donald Trump, donde más que derechas pues es un tema de autoritarismo a favor de imponer. Y pues ahí estamos participando en un montón de redes, empezando en lo local, a partir de un quiebre político que se da al interior del colectivo que iniciamos en el 2006, pues impulso, genero, meto grilla para hacer el colectivo Michoacán es Diversidad, porque sí creo que las luchas tienen que ser colectivas, pero tienen que ser con estrategia. Yo soy un fiel creyente de no hacer cosas por hacer cosas. Tiene que tener un sentido, y de ahí, bueno, pues hemos impulsado colectivas de mujeres lesbianas, de mujeres trans, de trabajadoras sexuales, de estudiantes universitarios, de hombres que hacen trabajo sexual en redes sociales, y pues diversos grupos organizar para luego generar e impulsar agendas políticas. Yo sí creo que todo es político, todo tiene un impacto en todos lados. Alguien que nos ve y que nos escucha, pues se le prende alguna idea y pues no hay que soltarlo, hay que acompañar y decir, bueno, lo que dijimos fue esto, pero la idea es llegar a esto. Y entender que en estos procesos pues no estamos soles, que tenemos que acompañarnos de otras agendas, que hay prioridades sí, pero que hay urgencias también. Y de ahí, bueno, pues he colaborado colaboro actualmente en un montón de redes, en la red de apoyo a personas migrantes y refugiadas LGBT en México. Soy miembro del Observatorio de Crímenes de Odio a nivel nacional, en la red contra la criminalización del VIH y otras un montón de redes, pero que todo tiene que ver con trabajo colectivo y comunitario. No hay estrategia, sino parte de lo comunitario. Excelente. Dejemos los escritorios y salgamos a las calles. Esa es la idea. Ahí es donde está la realidad. Luego, ni Simón ni Judith nos han resuelto la vida si no es en las calles. Cierto. Oye, vienes recién desempacado de un congreso nacional en Coalición Mexicana. ¿Crees que nos puedas platicar un poquito acerca de esto? ¿Cómo te fue? Sí, en el 2018
En enero del 2018 se nos convoca a varios activistas de nivel nacional a aprovechar la coyuntura de las elecciones federales para conformar, y ante este avance de la derecha a partir del Frente Nacional por la Familia, pues surgía un movimiento que respondiera desde la disidencia, desde estas propuestas de agenda distintas a la agenda de las iglesias, porque es un logro también de los colectivos LGBT. Logramos que las iglesias cristianas se unieran, que se pusieran de acuerdo para en contra de homosexuales, eso es lo malo, pero se unieron, por fin supimos quiénes son los que están financiando estos movimientos de derecha, y en 2018 se crea la Coalición Mexicana LGBTTI. 2 años después hay una renovación, generamos los primeros estatutos y las cosecretarías o junta de gobierno tienen que renovarse cada 2 años. A los 2 años hay elecciones y quedo electo como cosecretario nacional. Okay. La idea de la coalición es tener una junta de gobierno que recoja las visiones de todo el país. Y en esta junta de gobierno en la que soy electo, se conformó por representantes de poblaciones, la población lésbica por María Aurora Mota de Monterrey, por Amaranta Gómez Regalado, mujer mushe en Oaxaca, por Antonio Nevares de Chihuahua, por Miguel Orozco, persona no binaria también de Chihuahua, por Norali Uribe de Sinaloa, por Jazz Bustamante de Veracruz, y me falta alguien. Somos 7 personas, yo de Michoacán, sí. Y entonces justo recogemos todas las visiones de país y articulamos estrategias para hacer frente, a las propuestas de partidos políticos. Recordemos que en el 21 se hacen las primeras acciones afirmativas, donde pedimos espacios y era impulsar la agenda. Logramos llevar la agenda política de la coalición, las urgencias y necesidades apremiantes a todos los partidos políticos. Y el mandato después de 4 años, porque no hubo, dado pandemia y proceso de constitución legal, las cuentas fiscales, la cuenta bancaria, nos llevó un proceso de 4 años y hoy, nos tocó entregar ya, renovar la Junta de Gobierno a otros nuevos liderazgos, también surtiditos de todo el país, porque la idea no es centralizar, algo que estamos muy peleados, varios activismos, es dejemos de pensar en la Ciudad de México como el centro del país. En Ciudad de México se han dado las grandes luchas, pero no repercuten en los estados, ¿no? Y lo vemos recientemente con los crímenes de odio, donde, no resuenan igual en Ciudad de México que en municipios como Jacona, donde asesinan a una mujer trans y el Estado guarda silencio, donde incluso las áreas que le corresponden prefieren decir que fue accidente y que no pasó nada, y que cuando hay otras líneas de investigación que nosotros creemos que sí deben abrirse, y por eso es importante descentralizar la visión del activismo y de la militancia LGBT y X, Y y Z, de esta gran sopa de letras. Las letras se nos van a acabar, y dejar de pensar desde el privilegio, que es un tema que incomoda y que molesta, porque parecería que tener privilegios es malo, cuando lo que nos ha fallado es cómo pongo mi privilegio al servicio del otro que no tiene esa posibilidad de. Y que eso, la mayoría de hombres homosexuales gozamos del privilegio de poder salir a la calle, de poder entrar a cualquier bar sin tener ese miedo de violencia, de que me traten mal o que no me atiendan. Diferente al trato o al acoso que viven las mujeres lesbianas, y no se diga mujeres trans, donde hoy seguimos teniendo ahí resistencias. Y justo se da la renovación de la coalición mexicana bajo esta premisa de articular una agenda renovada, por decirlo de alguna manera. Ejemplo, dejar de hablar del VIH como centro de una agenda de salud en hombres que tenemos sexo con hombres, sino hablar de las comorbilidades que tiene el VIH con personas que viven con VIH con 20 años de diagnóstico. Hoy no estamos atendiendo insuficiencia renal, por ejemplo, en pacientes que tienen 20 años tomando medicamento y que creemos que como ya tienen el chocho,
pues ya no ocupan más nada. Cuando hoy ocupamos, pues que lo revisan riñones, el hígado, páncreas, cómo está el tema de diabetes, insuficiencia renal, de la presión arterial, diabetes. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esos temas de salud? Y no centrarnos solo en pues medicamentos para todos. Y que hoy las instituciones nos responden con el PrEP y tomen PrEP todos, cuando pues no hay como una estrategia real para involucrar a las poblaciones en cómo funciona el PrEP y cómo acompañarlo de otras estrategias. Ok. ¿Tienen más o menos como algunos puntos importantes que tratan en la coalición? ¿Crees que nos puedas compartir como algunos de los temas que están como teniendo relevancia actualmente? Sí, bueno, tenemos alrededor de 11 comisiones al interior o grupos de trabajo. Uno que tiene que ver con enlaces internacionales. Creemos que sí hay un avance de derechos y de la derecha, y entonces hay que hacer como este frente, cómo hacerle para que no ocurra lo que pasa en España, donde llega la derecha y empieza a quitar derechos que ya se habían conquistado, a pesar de esta progresividad en la Declaración de Derechos Humanos, que todo el mundo habla de derechos humanos, pero a la hora de garantizarlos o de gozarlos no sabemos cómo ejercerlos o cómo exigirlos. Y entonces es articularnos con América Latina y cómo hacer que, si bien por Argentina empieza esta lucha de derechos de avanzada para las mujeres con el derecho al aborto, apenas hace 2 años, y hoy con un nuevo presidente que viene a remediar una economía que sí está en crisis, pero que aprovecha esto para desarticular derechos a poblaciones. Entonces hoy urge que los países de América Latina nos agrupemos y que también aprendamos un poco a discernir. Ni toda la derecha está bien o mal, ni toda la izquierda es buena o mala. Yo sí creo que la derecha logra avanzar ante el desastroso económico de las izquierdas y que justo es voltear para los países y ver cómo nos va a rebotar acá. Hay quien ve la elección de Estados Unidos como ajena o lejana porque que sea bronca de ellos, pero pues escuchar a Donald Trump con estas medidas de al día siguiente que tome posesión regreso a todos los inmigrantes, va a generar una crisis de país, sobre todo porque pues la política mexicana de amistad con todos los países pues pareciera que es el oasis de América Latina, y con esta nula política pública en materia migratoria y el crimen organizado pues está aprovechando para que estos migrantes suelen ser víctimas de trata, de explotación. Vemos fosas por todos lados y no corresponden a quienes estamos buscando, y entonces quiénes son, y entonces bueno, tenemos ahí un vacío y que puede ser muy peligroso que ante el cierre de fronteras pues estos migrantes no quieren regresar a Venezuela, y menos con esta crisis de donde por orden presidencial ya no hay candidata de oposición. Entonces es un poco la coalición voltea a ver estas redes internacionales, pero al mismo tiempo la incidencia política. Tenemos que seguir sentándonos y hacer que todas las poblaciones se sienten con autoridades. Escucho a mujeres trans, adultas mayores, apenas 2 semanas, que se reunieron por primera vez con Secretaría de Gobernación. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Y celebran este logro. Y por otro lado responden las juventudes trans diciendo, pues es que ya nos habíamos sentado nosotras, ya no le creemos al gobierno. Y entonces me lleva a mí y a otros compañeros y compañeras, pues quiere decir que cuando se sentaron las juventudes trans nunca invitaron a las adultas trans. Y entonces pues nos hemos desarticulado. Y justo incidencia política lo que busca es generar y articular estas agendas comunes. Va a haber necesidades distintas. Hoy las juventudes gozan de derechos que estoy seguro que ni tú ni yo padecimos como se vivieron hace 80 años. Sí, claro. Y que hoy una persona de los finales de los 70s a principios de los 80s pues sí miran con un poco de recelo, envidia y enojo, que hoy pues se organizan marchas de diversidad sexual con 30,000 personas y que un concierto en la Avenida Madero, cuando ellos ni siquiera pudieron salir del closet.
Claro. Y es justo articular como estos temas de incidencia y revisar necesidades. Ese adulto mayor que vivió en el closet por 40, 50 años, en estos momentos de plenitud de vida, ¿qué ocupa? ¿Cuántos asilos para personas LGBT tienen? ¿Qué oportunidades laborales? ¿A qué se están enfrentando estas personas trans que nunca lograron vivirse ni identificarse, mucho menos cambiar un papel, un acta de nacimiento con su nombre elegido, claro, porque no existía? Y que hoy un reconocimiento de identidad de género por el Estado pues no les garantiza nada porque ya no voy a hacerlo. Uh-huh. Decía un maestro, si a mí hace 30 años me hubieran permitido, yo hoy sería Laura, no Jorge. Sí. Y hoy, que a días o a meses de jubilarme me digas que la opción es cambiarme la identidad, uh-huh, ya no me sirve. Porque entonces voy a empezar un problema para mi jubilación y donde no me la reconozcan y donde mi clave cambie. Sí, entonces, todo esto que tiene que ver, ¿no?, que todavía siguen existiendo ahí. Y que trasciende, ya te decía, el tema de salud, ¿no? Cambiar la visión, atender el tema de salud reproductiva de poblaciones disidentes sexuales. Las poblaciones intersexuales siguen sin ser visibilizadas. Hoy se dice que el 2% de la población es intersexual, uh-huh, que estas personas regularmente solo son gónadas, las que tienen de ambos sexos, pero pues nunca nos han hecho un estudio. Justo aquí cerca hay una mujer intersexual, uh-huh, toda la vida se vivió mujer, tuvo un diagnóstico de cáncer, okay, lo superó. Cuando le hacen un estudio general para ver si no había como otro cáncer en su cuerpo, pues detectan que sí, pero es cáncer de próstata. Y entonces dejan de atenderla en el hospital de la mujer, uh-huh, pues porque las mujeres no tienen próstata y entonces había que generar otro procedimiento. Sí. Hasta entonces, cerca de los 50 años, se da cuenta que tiene próstata. Okay. Nunca había tenido la necesidad de hacerse un estudio. Uh-huh. Y entonces justo es poner la agenda de salud por una salud integral, quizás ya no como la de Dinamarca, uh-huh, que nos han propuesto tanto, pero sí por lo menos que tengamos acceso a salud en todos los aspectos. Claro. Y que nos permitamos y nos demos chance de reconocernos como seres sexuados, uh-huh, con características y necesidades distintas. Hoy veo una campaña de uso del condón de Secretaría de Salud, sí, muy buena, porque teníamos 20 años que no veíamos una campaña así, uh-huh, que se hablara explícitamente del condón, que se hablara de las prácticas sexuales, pero quienes luego somos más exigentes, pues termina siendo una campaña para nadie. Okay. Porque no está focalizada, no nos nombran, no nos dicen para quién es. Sí. Seguimos hablando del condón como la herramienta mágica para prevenir, uh-huh, cuando hoy las juventudes, pues no es que no le tengan miedo ni al VIH, ni a infecciones de transmisión sexual, ni a embarazos. Uh-huh. La lucha feminista ha dicho que ya que con el misoprostol solucionamos. Yo creo que tiene que ver en que nunca damos datos, no revelamos información. No es lo mismo tomar una pastilla a no tomarla. No es lo mismo pasar el estrés de un aborto o de una situación de alguna infección de transmisión sexual, y seguimos negando esta información. Entonces las juventudes ya decidieron no usar condón, pero no le genero ninguna otra información del por qué tendría que usarlo. Uh-huh. Seguimos viendo el condón como una herramienta externa, como una envoltura de la paleta. Okay. Cuando hoy tendríamos que decir que el condón, más allá de ser un método preventivo o anticonceptivo, pues es un método para erotizarnos, para conocer los cuerpos, para dejar de pensar en unas prácticas sexuales penetrativas, eyaculativas y reproductivas. Uh-huh. Si nos damos cuenta que todo nuestro cuerpo reacciona a impulsos, pues vamos a generar una sexualidad más divertida, más responsable, porque va a ser consensuada. Sí. Cosa que no la estamos viendo. Entonces, bueno, la agenda de salud ahí va también. Okay. Y bueno, está la Comisión de Educación, Capacitación y Fortalecimiento, porque algo que hemos discutido mucho es, y no por jerarquizar, porque luego dicen que hay quien se siente más y quien se siente menos y que no los queremos en el mismo nivel. No, yo creo, y pues varios sostenemos, que hay una militancia disidente sexual, ¿no? Okay.
son los homosexuales, las lesbianas que salen a la calle, que marchan, que pintan pasos peatonales, que acompañan con banderas, que no tienen como este problema en salir y manifestar y hacerse visibles. Sí. Y luego viene el activismo, las personas activistas que planean la actividad, que van y convocan a cerrar una calle, a exigir alto a los crímenes de odio, hacer una velada, una jornada de pruebas, etc. Y luego vienen quienes hacemos defensa de derechos humanos, que somos quienes vamos a la morgue a reconocer cuerpos, que nos sentamos con la fiscalía a revisar casos, que acompañamos a las víctimas en los procesos jurídicos y de defensa en protección a víctimas, quienes conocemos los paso a paso para poner denuncias, para levantar y dar seguimiento a demandas. Un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento y que no es que todos tengamos que hacerlo. Se ocupa mucho hígado, mucha paciencia para hacer esos acompañamientos. Y no está mal que alguien decida, solo quiero ser militante y solo quiero pintar calles, solo quiero marchar y solo... No, está bien. Sí. Pero no confundamos con quienes tenemos que generar estrategia. Okay. Yo no es que me moleste, pero sí me genera preocupación que estemos saliendo a la calle y que hablemos de visibilidad, que hablemos de derechos, sin pensar en las otras poblaciones que estamos poniendo en riesgo. Okay. El crimen de Le Magistrade pues prende las alertas por el trato en que le da la fiscalía. Yo lo decíamos en el Observatorio de Crímenes de Odio, más allá si lo mataron, si se suicidó, si lo persiguieron, si una tercera persona, más allá de eso, por primera vez en nuestro país, en menos de 24 horas, la fiscalía hasta hizo novela. Ni Silvia Pinal se atrevió a tanto. Sí, de hecho. Y entonces armar toda una estrategia para callar y impedir que nos manifestáramos por un crimen que más allá de cómo haya sido, porque luego hasta temas de sustancias y que estaban consumiendo y un poco, pues decíamos, como con una navaja de afeitar y a ver, ahora tú, ahora yo, y toda esta historia que nos crearon, pues nos habla de una ausencia de una autoridad que voltea y que es sensible. Ninguna persona merece morir por otra. Claro. Como sea, por muy hijo de la guayaba que sea, nadie merece morir así. Nadie. Por las causas que sea, incluso, y no refiriéndome a ningún caso, insisto, pero hoy a las fiscalías les es bien fácil decir que es tema de narcomenudeo. Y entonces todo el mundo está consumiendo sustancias. Sí, es como una forma rápida, ¿no? O sea, es una forma rápida de quitarse el tema, o sea, de decir, bueno, o sea, voy a resolver rápido porque tengo a los medios de comunicación, tengo a todos los movimientos encima, entonces tengo que crear rápido, pues una forma creíble y pues listo, ahí está y ya, o sea, créanla o no créanla, pero pues ahí tienen el resultado. Entonces, pues creo que, así como lo dices, o sea, creo que no está chido que ninguna persona muera por otra persona y más allá de sus preferencias, de su orientación, o sea, creo que no está chido todo lo que está sucediendo en temas de crímenes de odio. Me gustaría que ya que estamos aquí en este tema, pues vaya, creo que apenas va arrancando el año y pues ya hemos visto diferentes casos, cerramos también el año pasado con varias notas, ya es más visible a nivel nacional en temas de medios de comunicación todos estos crímenes que están sucediendo. Anteriormente creo que puedo decir que pues suceden estos crímenes y pues nadie habla acerca de ellos, pero pues actualmente con los medios de comunicación, con redes sociales nos podemos dar cuenta de que siguen existiendo, de que siguen estando presentes y que el crimen de odio todavía en el 2024 sigue pasando. En Michoacán sé que es un estado donde pues seguimos sufriendo por mucha violencia, por mucha discriminación. Creo que es un estado que todavía tenemos mucho en el cual avanzar y todavía hay mucho desinformación también
¿Crees que nos pudieras platicar un poquito acerca de enfocándonos un poco al estado de Michoacán, cómo ha avanzado en temas de crimen de odio? Hace rato platicaste, hace poco sucedió el asesinato de una activista trans, entonces pues sigue pasando, sigue sucediendo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, de 2016, que es cuando se promulga, se decreta el nuevo sistema de justicia penal, donde viene la modificación al Código Penal en materia de presunción de inocencia y todas estas cuestiones que no han servido para nada. Nosotros tenemos registrados 37 casos a mayo del año pasado. 37 casos. 37 casos. A mayo del año pasado. 37 personas asesinadas sí. en Michoacán, donde la configuración o las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo o indicios sí. nos da la certeza de que fue un tema en razón de la orientación sexual o la identidad de género. Okay. Porque a nadie matan de 30 puñaladas. Sí, claro. A nadie, ni los amigos malos, el crimen organizado, a nadie se entretiene en cortarle testículos. Sí. O meterles un palo en el ano. Eso no ocurre. Sí, son formas muy crueles de poder matar a algunas personas. Y es evidenciar la sexualidad, ¿no? Claro. El destruir la cabeza, mutilar o exhibir los órganos sexuales o el abuso, como empalar, son signos muy claros de que es en razón de la orientación sexual o identidad de género. Tenemos 37 casos, estoy en el registro de 6 más, de mayo del año pasado a la semana pasada. Okay. Lo cierto es que hay una disputa al interior de la Fiscalía y de los medios de comunicación, porque antes, todavía hace 3 años, los medios de comunicación podían llegar a la escena y tomar notas, recabar información y subir y postear. Okay. Hoy no, hoy la Fiscalía les ha pedido que para que las colectivas no se enojen y nombren hombres vestidos de mujer. Como lo hizo el presidente hace poco. Que dijo que no era por él y que él hasta los besa y se agarran a besitos. Cuando hay clara transfobia. Claro. Aunque Salma, a quien estimo y aprecio y que estoy llevando un juicio en compañía con ella ante el Tribunal Electoral, pues hay que reconocer que está fallando. Y entonces la Fiscalía argumenta que para evitar esta mala información y que Raúl Martínez y su colectivo se enoje, ellos elaboran el boletín y se los pasan. ¿Qué ocurre ahí? Que si el Ministerio Público no identifica rasgos específicos y no nombra, queda invisibilizado el caso. Okay. En el caso de Miriam, la chica trans, la mujer trans asesinada en Jacona, coordinadora de Movimiento Ciudadano allá en esa región, pues la Fiscalía tenía dudas si bastaba poner mujer o mujer trans. Okay. Argumentando que si ponía mujer trans era criminalizar a mujeres trans. Y entonces hay una disputa ahí de o nos visibilizamos o no nos visibilizamos. ¿A quién le sirve decir que era mujer trans? Y entonces hay quien dice que es generar morbo. Porque la gente inmediatamente piensa en genitales. Sí, ¿estaba operada o no? ¿Y cómo la encontraron? Y, se genera, ¿no? Luego, pues morbo. Y nos mueve el morbo y entonces, pues tenía una pareja de 8 años y entonces, pues señalarlo a él y decir, ¿cómo que tú estabas con otro hombre? No es que no era hombre, es que ahí decía que hombre vestido de mujer. Y entonces generamos más el morbo que el crimen como tal. Y entonces, si la Fiscalía hoy no tiene desagregada información, difícilmente podemos dar seguimiento a un caso. Okay. El tremendo caso del 31 de diciembre de este joven que corta la cabeza a su hermana en estado de influjo de sustancias y la manera en que los medios abordaron la noticia, pues generó más morbo que poder identificar las razones por las que llevó. Y ahí hay un pleito que se enojan porque se los digo, pues no estamos atendiendo ni salud mental ni el consumo de sustancias. Exacto. Si sé que el problema todo va a drogas y voy a decir que fue el crimen organizado, que fue narcomenudeo, pues atendamos al tema de drogas y atendamos al tema de salud mental. Como eso no ocurre, pues desde el colectivo hace un llamado a todas las poblaciones a
que si sabemos de algún caso de persona homosexual, lesbiana, bisexual, mujer trans, persona no binaria, cualquier persona disidente sexual, sí, dentro del closet o fuera del closet que haya sido asesinada, que se contacten con nosotros para poder dar seguimiento. Recientemente nos contactaron de Tacámbaro para decirnos que un chico que habían manejado que se había suicidado, sí, pues no estaba suicidado, sino que fueron a colgarlo. okay. Y entonces la familia nos empieza a contar y a relatar y bueno, pues en fiscalía decían, ya habían dado carpetazo porque era suicidio. O sea, ya se había cerrado literal. Y entonces justo lo que pretende el colectivo es pues pedir justicia por todas las víctimas, aunque la fiscalía cierre carpetas. Sí. Es importante nombrar esos crímenes porque ojalá y no, pero podemos ser cualquiera de nosotros. Y que quede una carpeta cerrada de porque no supo cruzar la calle y lo atropellaron y pasaron por él 4 veces. Sí, sí, sí. Entonces me parece que es importante nombrarlo. Y no solo estamos registrando crímenes o asesinatos o homicidios, también estamos registrando suicidios porque van muy relacionados con la homofobia. Okay. La semana pasada se suicidó un chico en temas de pues la aceptación de los padres. ¿Aquí en Morelia? Aquí en Morelia, Okay. aquí en Morelia, un menor de 20 años decide quitarse la vida después de que hubo discusión con sus padres porque él se asumía como persona no binaria. Y entonces el papá le dijo, no, tú eres mi hijo y pues eres varoncito y eres el de la casa. Toda una construcción machista. Y entonces esta depresión propia del mes de enero, sí, 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 pues lo llevó a mejor me quitó la vida. Claro. Y entonces pues también hay que registrar estos casos para poder dar seguimiento y generar estrategias. Sí. Recordemos a esta pareja de mujeres que se quitan la vida igual allá para Zaguayo hace algunos años y que en la carta póstuma dicen es que nunca nos dejaron ser felices. Sí. Y entonces si eso no es lesbofobia, claro, pues nos parece que pues seguimos sin generar estrategias. Por eso un poco pues mi crítica a este programa Dícese Política Pública de dar 1,000 pesos a personas LGBT al año. Sí, lo vi. Y que me parece que es una burla. Claro. Porque ni va a mejorar la vida de las personas LGBT, ni es una reparación de daño histórica por las violencias cometidas, sí, sí, sí. Ni hay reglas claras de a quiénes, ni para qué, ni el objetivo, ni cuál es la estrategia, ni qué se pretende con todo eso. Y entonces dar 1,000 pesos a personas que se dicen LGBT y que vas a enseñar una foto de una marcha para decir que ya soy LGBT, pues me parece que no tiene sentido. Claro. Cuando esos 500,000 pesos que gastó gobierno del estado podría desarrollar una convocatoria dirigida a algún proyecto de sociedad civil o de personas de base comunitaria para desarrollar programas de prevención de suicidio, de atención a salud mental, tema de adicciones, transición en personas trans como grupos de apoyo. Justo hay una queja interesante en la Comisión de Derechos Humanos donde una persona trans demanda a la Secretaría de Salud porque quiere que la Secretaría le brinde servicios de atención para su transición. Y Secretaría de Salud le responde que no cuenta con el servicio. Okay. Y entonces el no contar con el servicio implica que quiere decir que no hay nada para las personas trans. Entonces sí me parece, ya abordando con la Secretaría, pues urge revisar entonces tus médicos generales, tus endocrinólogos, tus cirujanos, ¿no lo saben? Hay que actualizarlos. Claro. Y si lo saben y hay un tema de transfobia, pues identifiquemos dónde podemos encontrar un aliado. Yo sí creo que hay mucho personal en Secretaría de Salud que nos puede echar la mano para atender temas de salud mental, temas de salud integral, tratamiento endocrinológico, tratamientos que nos ayuden con personas trans y con personas LGBT a brindar herramientas para cómo o cuándo es el mejor momento para salir del closet, por ejemplo, con las familias. Actualmente el gobierno del estado de Michoacán o el ayuntamiento de Morelia tiene algún tipo de campaña activa o ha generado algún tipo de campaña para combatir el tema de uno, salud mental para poblaciones LGBT, dos, crímenes de odio. ¿Hay algún tipo de acción? ¿Conoces algo referente a esto? Pues dicen ellos que sí lo tienen y que están trabajando, pero no llega a las poblaciones.
Okay. O sea, solo son que palabras sobre la mesa, o sea, no hay acciones ni nada por el estilo. Y yo creo que no están articulados. Yo sí creo que una característica de esta administración estatal y municipal es el pleito constante por el partido y quién se lleva las coronas. Okay. Al interior del Ayuntamiento de Morelia se logran articular muchas acciones con el secretario del ayuntamiento, con Yankel, que es amigo además, y que nos permite articular con dependencias, ir facilitando procesos con desarrollo social, con salud, y podemos más o menos articular hasta donde les toca, ¿no? Porque luego los ayuntamientos les queremos pedir modificaciones de leyes y pues no va por ahí, ¿no? Sí. Pero en lo inmediato, en lo que le toca al ayuntamiento, hemos podido transitar. Okay. Pero a nivel estatal sí es muy complicado porque el Instituto de la Juventud Michoacana, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, la Secretaría de Cultura, que luego también entra al quite, todas tienen como áreas de diversidad sexual. Okay. Y es muy padre, qué bueno. Pero ¿no crees que solamente es como una justificación de ya estamos incluyendo poblaciones LGBTB en política pública? Yo creo que es una falta de pericia y querer hacer todo para salir con una bandera de inclusión. Okay. Y con eso generar, pues... Pero que hoy no hay una política pública establecida, regulada y reglamentada en las leyes del Estado. Esta política pública de los 1,000 pesos o del premio de diversidad sexual que otorgó también Secretaría del Bienestar, pues no tiene reglas claras. Es como la presea de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos, donde postúlense todos, pero al final el comité va a decidir entregársela post-mortem a un ambientalista. Y que está bien, la lucha de Homero la reconozco. Sí. Pero me parece que no cumple con el propósito de lanzar una convocatoria, ponernos a pelear entre quienes defendemos derechos humanos por una presea que al final de cuentas es nada. Claro. Criticando a Marco Tinoco, que nada es personal, lo estimo, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero es la función, cómo estamos articulando temas de... Y entonces, bueno, la Secretaría del Bienestar quiere hacerlo todo. En tiempos de Torres Piña, Secretaría de Gobierno, se instaló la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la cual es titular Elvia Higuera, amiga también, pero que quedó rebasada. No la dejan trabajar, no la dejan operar, no tiene autoridad por sobre ningún secretario. De hecho, solo la mandan para la foto. Se firmó un convenio con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y Gobierno del Estado de Michoacán. Ella funge como representante ya hace 2 años de esto y no ha ocurrido nada. Solo se tomaron la foto, pretendiendo quizás que con ese convenio íbamos a dejar de investigar o de pedir justicia por los crímenes. Pues pasa mucho, ¿no? Con muchos convenios que se celebran. O sea, solamente es como la foto, estamos intentando generar algo, pero pues no ocurre nada posteriormente. ¿Crees que es necesario en la era que vivimos actualmente tanta información que ahorita nos está como sobresaturando, que todavía sigue el tema de crimen de odio sobre la mesa? ¿Crees que es importante que se generen acciones a través de los gobiernos que tenemos, hablando específicamente aquí del estado de Michoacán? ¿Crees que es necesario o urgente que se generen estrategias para combatir desinformación, para combatir y acompañar también? Porque creo que el hecho de asumirte como una persona de la diversidad, si de por sí viene ya con mucha situación, o sea, si de por sí ya viene con mucha carga, el tener que enfrentarte a decir abiertamente quién eres, a poder expresarte libremente con tu familia, con la sociedad, ¿crees que actualmente es necesario y urgente que las instituciones, hablando aquí del Estado, generen acciones para combatir el tema de crímenes de odio? Sí, sobre todo para prevenir. Okay. Creo que tenemos que apostar en la construcción de redes de apoyo y de atención y reacción inmediata. A finales de la administración pasada, logramos con la Secretaría de Seguridad Pública activar, que duró muy poco porque llegó el nuevo secretario y quitó y desmanteló todo lo que había, todo lo que oliera a Silvano Aureoles. Pasa. Sin revisar, sin evaluar,
sin darle seguimiento a nada. Luego intentaron crear un grupo de diversidad sexual. Me invitaron y luego me desinvitaron. Que porque como yo había trabajado con Silvano Aureoles y yo no trabajé con Silvano Aureoles. Yo he trabajado desde tiempos de Leonel Godoy, de Carlos Baté, de Lázaro Cárdenas Baté. Sociedad civil tiene que trabajar con quien esté. Claro. Y habíamos creado el Código Arcoíris, que era a partir de estos centros de comando y control, el C5, poder identificar estas llamadas de emergencia que tenía que ver con temas de disidencia sexual. Estas violencias que se generan en espacios públicos y privados donde hay violencia y agresiones, porque se tienen que atender de manera distinta. Y poníamos de ejemplo una pelea que se dio en pareja de mujeres lesbianas en un bar ahí del centro histórico por San Agustín, donde se empezaron a pelear ellas porque otra chica fue y las abordó y les invitó una bebida y se pelearon. Y entonces lo que hacen los meseros y el chico de la entrada, la sacan a que se peleen a la calle. Llaman a la patrulla y cuando llega la patrulla, al ser una pelea, pues se lleva a las dos, las golpearon, cuando quizás el asunto tenía que ver con una atención distinta. Claro. Yo sí creo que no es que seamos santos. Sí. Todos nos peleamos, todos tenemos nuestros arranques, delirios de persecución, pero el trato tiene que ser distinto. No puede llegar la policía a actuar ante un hecho de que se me metieron a mi casa, se pelearon adentro, me están asaltando, me robaron el carro. Sí, o sea, cambiar el protocolo. O sea, no es el mismo para todas las pues, y tiene que haber atención diferenciada, no diferente, porque luego también estamos bronqueados. Es que quieren un trato diferente. No quiero que me trates diferente. Quiero que reconozcas que hay condiciones específicas que llegan a que una par de mujeres lesbianas se peleen. Condiciones distintas. Y eso hay que abordarlo de manera distinta. Y entonces habíamos empezado a capacitar a los funcionarios del C5 para poder identificar estas llamadas. Incluso se había recibido reportes de personas que en la noche asaltaban y el argumento era, se cortaban con una navaja en el brazo y decían, tengo SIDA y te voy a infectar si no me das todo lo que trae. Y entonces generábamos esta información con los policías de, no ocurre eso. No hay riesgo de transmisión, que no te gane la palabra SIDA o VIH para no actuar. Sí, o sea, sigue existiendo la desinformación. Y entonces el policía mejor dejaba que ocurrieran las cosas porque nos va a infectar. Detuvieron a un chico, el chico muerde al policía, sí le genera una herida en el brazo y el policía asustado porque el presunto delincuente dijo que tenía VIH y que no estaba en tratamiento y que ya lo había infectado. Y entonces dejaron de atender al presunto delincuente por atender al policía por temas de VIH. Y entonces, pues es justo articular esas acciones con las corporaciones policíacas y que no caigan en el estigma ni en el pánico por. Entonces sí creo que debe haber una estrategia para prevenir estos crímenes, para generar alertas. Yo en su momento lo dije y lo sigo sosteniendo. A mayor visibilidad, mayor riesgo de venganza, por poner una palabra, de estos grupos de ultraderecha. Cuando, y es bien notoria las cifras, cuando se aprueba matrimonio igualitario, se elevan los crímenes de odio. Un poco este odio del fanatismo religioso es como ya tienes el derecho ganado, pues la única manera en que no lo goces es acabar contigo. Cuando se aprueba reconocimiento de identidad, se vuelve a elevar la cifra de crímenes. Entonces yo sí creo que qué bueno que salgamos a las calles, qué bueno que haya esta visibilidad, qué bueno que cueste menos trabajo o que parezca que cuesta menos trabajo. Hoy a las juventudes pareciera que les vale, que no miden los riesgos, que les da igual si la mamá o el papá los acepta. Y cuando viene este rechazo, pues tenemos suicidios. Entonces sí urge que generemos con Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía y con Secretaría de Salud una estrategia integral de atención para atender estos casos y no creer que el tema de drogas o de consumo de alcohol es un tema de adicción y que hay que anexar a las personas, porque pues el tema de las
mal llamadas terapias de conversión, sigue vigente, el Congreso se niega a legislar y bueno, viene tiempo electoral y entonces habrá que darles lata a partir del 13 de febrero que regresan a sesionar y decirles que ocupamos que legislen antes del proceso electoral. Tenemos 2 meses, tenemos marzo, abril para que legislen y pues ahí vamos a saber qué partido político dicen que sí son gay friendly, porque sí todos se regordean y cuelgan banderas y se toman fotos y algunos dicen que hasta marchan con nosotros y que algunos hasta cogen entre nosotros, pero a la hora de hacer su chamba no lo están haciendo. Claro. Y ahí es donde tendremos que estar demostrando y urgente prohibir, legislar y sancionar. Que ahí hay un dato muy complicado, que algunos políticos en Michoacán pues tienen estos anexos. Son víctimas de estas redes de tortura, tratos crueles, degradantes, y que por eso quizás no le quieren entrar al tema por el costo político. Yo lo que creo es que démosle la vuelta. Yo sí creo que urgen centros de rehabilitación. Pero no podemos tener al que consume alcohol, al que consume marihuana, con el que consume cristal juntos. Tienen que ser estrategias distintas. Porque nos lleva al consumo distinto, la adicción es distinta. El cristal sí está siendo un problema grave. Pasamos de ser la generación de cristal a ser la generación del cristal. Está cobrando vida de personas muy jóvenes y no podemos tratarlas igual que el que todos los días toma cerveza o toma vino. Claro. La estrategia tiene que ser distinta porque las causas, los motivos y las razones son distintas. Exacto. Y que muchas veces no tiene que ver con la orientación sexual o identidad de género, como lo supone el papá o la mamá. Por eso un poco me opuse al primer propuesta de dictamen a nivel federal, porque dice que habría que denunciar a quien ingresa a la persona al anexo. Yo no creo que ningún hijo, hija, hije sea capaz de denunciar a su papá o a su mamá. Hemos padecido y sufrido tanto la violencia que solemos perdonar y decir, pues no, si lo único que tengo es papá o lo único que tengo es mi mamá, y que seguramente el papá no lo hace de mala fe. Y al final como que la culpa recae sobre uno mismo, ¿no? O sea, vuelve a regresar como la culpa a ti, y si de por sí tú sientes que estás haciendo lo incorrecto, todavía bajo ese tipo de situaciones pues todavía te cae mucho más como la culpa. Entonces sí creo que sí es necesario que se generen acciones, así como lo dices, más allá del solo castigar. Yo soy más de la idea también como de la prevención y de la información, ¿sabes? Porque creo que sí, actualmente bajo el panorama que yo logro como visualizar, todas seguimos muy, muy en pañales aquí en el estado de Michoacán en tema de información acertada y correcta en tema de diversidad, porque bien todavía sigue existiendo esta parte del miedo de salir del closet, del miedo de compartirlo con tu familia, de poder ser libre, de poder ser libre con tus amigos, con la sociedad. Todavía sigue pasando de que vas en la calle y de la nada, o sea, te dan un tipo de insulto. O sea, creo que todavía sigue existiendo mucho este tipo de situaciones, y creo que sí es necesario urgente acciones, que más allá de la corrección viene primero el tema de información. Platiquemos ya tocando ahorita el tema de las próximas elecciones. Ya estamos pues ahora sí que prácticamente empezando todo este movimiento de lo que se viene en tema de elecciones para este año 2024. En el estado de Michoacán, centrándonos primero y después a nivel nacional, ¿cómo ves el panorama de las poblaciones LGTB ante estas nuevas elecciones? ¿Hay avance? ¿No hay avance? ¿Seguimos igual de verdes? Bien lo decíamos hace rato, creo que esto sí lo creo que muchos de los partidos políticos aceptan y jalan gente para cumplir solamente una cuota de diversidad. Sin embargo, no se están generando acciones. Sin embargo, solo es foto. Sin embargo, no se están generando ningún tipo de estrategias para realmente hacer las funciones que se deben hacer. Estamos ya nada de empezar con este tipo de movimientos electorales. ¿Cómo ves el panorama de las poblaciones LGTB en el estado y a nivel nacional? Preocupante. Porque somos una sociedad muy partidizada.
Por un lado, sí creo que ocupábamos una sacudida del sistema. Sí creo que Andrés Manuel vino a poner el dedo y decir, ya estamos al borde de la corrupción, ya no se pueden llevar más, sí. Basta, y se da este cambio radical de estas posiciones de oposición, ¿no? El hecho de que se juntara PRI, PAN, PRD, los enemigos eternos y que ahora son los más grandes amigos, sí. Contra los disidentes del PRI, PAN y del PRD, en Morena el PT, los satélites el Verde, Movimiento Ciudadano que sigue haciendo su luchita por sostener un registro, pero con cuadros muy buenos. Uh-huh. A nivel nacional, Patricia Mercado, socialdemócrata de años, pero que no logran articular y trabajar con la sociedad. En el estado de Michoacán vamos a tener un segundo proceso con acciones afirmativas, uh-huh. Y que vale la pena identificar. Nada es personal, pero sí decir, bueno, ya tuvimos funcionarios LGBT. Sí. Tuvimos diputados, tuvimos legisladores, legisladoras, tuvimos presidentes municipales, síndicos, secretarios de ayuntamiento y regidores. Sí. ¿Cuál fue su chamba? Tuvimos en Siracuaretiro, en La Piedad, en Morelia, en Panindícuaro, en Tangancícuaro, en la Piedad, ya lo dije, en Zamora, sí. En Zitácuaro. Tuvimos personas disidentes sexuales en los cabildos. Okay. Al día de hoy, ningún municipio de Michoacán, ninguno, uh-huh. Modificaron sus bandos de cultura cívica y buen gobierno, uh-huh. Para dejar de criminalizar a las personas disidentes sexuales. Okay. En todos, la policía utiliza estos bandos para detenernos y para extorsionarnos. Y entonces estas extorsiones que se realizan en el bosque, sí. En las escaleras de Santa María, en el bosque Lázaro Cárdenas, o en la calle, en la plaza de armas, donde sales del antro y pasas por la calle. Si traes condones, uh-huh. Es el pretexto para que la policía te quite dinero, uh-huh. O te acompañe al cajero a que saques dinero. Okay, así lo están haciendo. Y esto ocurre en todo el estado. Uh-huh. Entonces, recién tomaron posesión, el colectivo les invitó, les externó a generar agenda de trabajo en conjunta. Sí. Porque sí creemos que hay que apoyar a las personas que lleguen disidentes sexuales. No somos enemigos. Uh-huh. Tenemos visiones distintas. Claro. Pero, pues nos gana el partidismo y creo que porque soy de este color, entonces tú que estuviste con la anterior administración, entonces eras del otro color. Y entonces no escuchamos. Hoy de los regidores, por lo menos, o de los síndicos y secretarios de ayuntamiento que van de salida, uh-huh. Ninguno quiso atender una sola petición. Okay. Siguieron generando... Creo que eso es preocupante, ¿no? Y grave, porque pasarán a la historia de poder haber sido y no lo hicieron. Claro. ¿Con qué cara van a exigir el próximo año que se mejoren las cosas si no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad? Sí. ¿De qué nos sirvió que dos legisladores, un legislador y una legisladora, supuestamente de partidos de izquierda, uh-huh. No hayan apoyado nada, porque no hubo nada en el Congreso del Estado a favor de disidencias sexuales? Okay. Y pues que los dos hayan usurpado funciones. Uh-huh. Ninguno de los dos en sus municipios se les reconoce como disidentes sexuales. Uh-huh. No es que me meta a su cama y que diga si son bisexuales o no. Claro. Pero no hay una acción. Por años, lo digo y lo sostengo, los homosexuales hemos estado ahí. Pero no lo decimos abiertamente porque gozo de un privilegio, no lo ocupo. Claro. Pero ocupar espacios de visibilidad y no hacerlo, me parece que es grave. Sí. Y lo que platicábamos hace rato, o sea, cuando estás en este tipo de cargos, tienes responsabilidades, o sea, no es como que la sociedad te esté diciendo lo que tienes que hacer, o sea, tú tienes responsabilidades y sabes específicamente cuáles son las funciones que tienes que ejercer en el puesto que te eligieron. Entonces, el hecho de no estar ejerciendo correctamente estas funciones y que la sociedad y que los movimientos te estén diciendo como de, oye, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no estás generando acciones? ¿Por qué no estás generando estrategias? Si se supone que tú eres la persona que tiene que estar generando un movimiento. Entonces, creo que sí es lamentable. O sea, no es como que vayas y le estés recordando a cualquier funcionario público lo
lo que tiene que hacer. Entonces, creo que sí es como muy lamentable, o sea, sí es muy lamentable el hecho de tener un puesto y un cargo público y no estar ejerciendo las funciones por las cuales se supone que tienes que estar trabajando y solamente estar gozando y viendo por lo que decías hace rato, o sea, por el hecho de quedar bien con tu partido, por el hecho de estar generando y de alguna manera pues manteniendo como el hueso, ¿no? Entonces, pues sí está como lamentable. Yo también veo que es un panorama un tanto incierto, ¿sabes? O sea, creo que todavía, a pesar de que vemos grandes movimientos a nivel nacional, aquí en Morelia, que también me sorprendió que el año pasado ya es una mega marcha, o sea, eso está muy, muy cool, porque de alguna manera se está abriendo mucho más, o sea, vamos a pasos lentos, pero creo que todavía hay muchos temas que se tienen que seguir poniendo sobre la mesa, todavía hay muchos temas coyunturales que vale la pena seguir tocando, que vale la pena seguir generando este acercamiento con las instituciones, porque pues al final del día ahí están, o sea, al final del día para eso son, al final del día son movimientos, son puestos estratégicos, perdón, para generar acciones en el bien y en el favor de todos. Entonces, pues sí está fuerte, o sea, sí está difícil el panorama que se ve a nivel nacional y a nivel estatal, porque sí creo que hoy más que nunca se necesitan acciones para seguir trabajando en un mejor presente para todos. Entonces, pues no lo sé, o sea, yo sí lo veo como un tanto desalentador todo lo que está sucediendo, pero pues creo que tengo esperanza de que poco a poco sigamos avanzando. Creo que esto no se va a solucionar como de un día a otro, o sea, creo que todavía tenemos acciones que seguir trabajando, no solamente en temas de crímenes de odio, sino en tema de información, en el tema de acercamiento, en el tema de acompañamiento y también como sociedad. Creo que también tenemos una labor importante de generar empatía, ¿sabes? Porque más allá de que, güey, todos somos diferentes, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, a veces como que me cuesta como mucho trabajo entender eso, ¿sabes? O sea, al final del día no es como de, ay, güey, o sea, todos somos iguales, es erróneo, o sea, todos somos totalmente diferentes y al final todos lo que buscamos en esta experiencia que estamos experimentando, pues es estar bien, es pasarla chido, es divertirnos y el tener que estar enfrentándonos o que la sociedad o que nuestra familia o que el gobierno nos esté minimizando y que esté generando que nuestra experiencia esté de la verga, pues no está chido. Y perdón por la palabra, pero bueno. No, sí. Y que justo tiene que ver con que la narrativa desde la calle, pues no la hemos politizado. Yo decía, si todas esas personas que asistimos a la marcha el año pasado estuviéramos politizadas, pararíamos todas las dependencias. Porque no vi ajenos. Somos seres humanos de carne y hueso. Sí. Unos son los que marchamos y otras son nuestras familias. Uh-huh. Habrá, quizás, quiero ser muy optimista, que la mitad de las familias de quienes marchamos nos pueden acompañar a hacer presión en tema de política pública. Pero a la hora de sentarnos en una mesa a pedir rendición de cuentas y decir cuál fue el presupuesto de gobierno del Estado para atender personas disidentes sexuales y en qué lo gastaste. ¿Y cuál fue el resultado también? Y pues ojalá, pero que nos digan que fue pintar pasos peatonales. Sí. ¿Eso a quién le sirvió? ¿A quién le sirve? Un gobierno no puede gastar dinero pensando en que es política pública, en marchas, en colgar banderas, en pintar pasos peatonales. Eso déjenselo a la sociedad civil. Sí. Eso déjenselo a la militancia. Ya nosotros sabemos negociar con estas marcas de pinturas para que nos donen y que se promuevan y que lo hagan. Se suman de manera automática. Así lo han hecho en Ciudad de México. Se invita al funcionario para la foto, pero porque ya firmaron un convenio de... Acá no queremos entrarle, acá buscamos la pose, la foto. Seguimos en esta era de las pozonas, pues. Tenemos que cambiar esto y tenemos que politizarnos y darnos cuenta que queremos derechos iguales para todas las personas diferentes. Reconocer lo diferente. Eso es la grandeza de Michoacán, la gran diversidad que tenemos social, cultural, económica. Buscar el bien común, ¿no? Y reconocer que ningún derecho se nos quita por que el otro lo goce. Claro. Y en todos los aspectos, ¿no? Ayer hablaba con una funcionaria del Instituto de Vivienda
Y me decía pues que hay como mucha casa abandonada y que no saben cómo recuperar. Le dije, para mí es sencillo. Sí. Ponlas en venta. El gobierno del estado no va a alcanzar a recuperar esa cartera. No tiene el recurso. Uh-huh. Ponlas en venta a sectores de población y que en lugar de pagarte la renta, pues vayan abonando para su casa. Y vamos a remediar. No todas las personas que piden casa uh-huh. pueden pagarla. Sí. Porque es pues, comprometerte a pagarla. Pero ya generas una política pública con indicadores, vamos a medir, vamos a revisar, hay que arrastrar el lápiz. Sí. Insisto, si no generamos hay que hacer la chamba que nos toca, que les toca también, ¿no? Que les toca y que nos toca. Y acompañemos, porque luego solo vamos, exigimos y nunca doy seguimiento al caso. Claro. ¿No? La crisis de desabasto de medicamentos en el ISSSTE. Ya pusimos quejas en todos lados, sí. Pero si solo dejo la queja, pues ellos también la archivan. Sí, sí, sí. Hay que insistir y hay que estar tras de ellos y conocer cuál es el proceso. Lo mismo pasa en la política pública. Yo les decía que pues a nivel federal tuvimos ya una diputada federal uh-huh. que ahora va para senadora y que me gustaría saber qué ley se avanzó desde la federación en beneficio de poblaciones LGBT. Y a Celeste la estimo, insisto, no es personal. Pero es que caigamos a qué estamos haciendo, pues. Pero ¿Para qué queremos llegar? Es personal al final del día. Pero no es por ella. Claro. Porque luego me acusan, es que tu lesbofobia. No, es diputada federal. Es el cargo, o sea, tienes funciones, tienes responsabilidades y tienes que cumplirlas. O sea, yo estoy exigiendo lo que tú tienes que cumplir. O sea, no es contra la persona. O sea, es contra las funciones y contra lo que deberías de estar haciendo. Y que justo, pues es nuestro derecho como ciudadanos de votar, ser votados, ser escuchados y organizarnos y no soltar a nuestros funcionarios. Sí. Un poco a partir de los acuerdos del INE, donde los candidatos, candidatas podían omitir hacer pública sus datos por tema de confidencialidad y que ahora el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, uh-huh. Diga que no pueden ser reservados, uh-huh. porque justo estas cuotas son para visibilizar. Claro. Ya estamos preparando una campaña uh-huh. para exhibir a todos los funcionarios LGBT uh-huh. que no estén haciendo su chamba y acompañar a quien la esté haciendo. Claro. Porque nos parece también que hay que exigir la rendición de cuentas. Sí. No pueden argumentar que no pudieron, que no se pudo. Que no tuvieron las herramientas, que no les acompañamos, insisto, ahí tengo el montón de llamadas y de oficios uh-huh. que se les hizo funcionariado LGBT y que no quisieron atenderlo porque no está en su agenda. Y entonces, ¿cuál es la agenda? La que dicta quién. Si nos vamos a tener a lo que diga el inquilino de Palacio, Andrés, pues poco vamos a avanzar porque él no ha entendido el tema de diversidad sexual. Claro. Y es válido. Si a nosotros nos costó trabajo aceptarnos y reconocernos, pues a él le puede costar toda la vida entender que es una persona trans. Pero como jefe del Ejecutivo... Quizás nunca lo entienda. Y quizás nunca lo entienda. Pero tiene una obligación como funcionario titular del Ejecutivo. Claro. Y hoy, en esta visión de querer desaparecer o transformar los órganos autónomos, que nos costó mucho trabajo, que algunos son elefantes blancos, uh-huh. transformémoslo. Exijamos rendición de cuentas. Pero volteamos a ver... Ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde pues está repartido por cuotas partidistas, pues poco vamos a avanzar en poblaciones LGBT, pues porque ahí la Fiscalía tiene sus posiciones ahí, y entonces, pues como soy juez y parte en un caso de abuso de derechos humanos. Sí. Y que no estamos, y que es otro de los proyectos que vamos a arrancar este año, espero que muy pronto, uh-huh. Vamos a politizarnos, vamos a abrir grupos de apoyo y seguimiento de cómo presentar denuncias, cómo solicitar información, transparentemos información en qué se gasta el gobierno el dinero, y no porque estemos tras el dinero, sí. pero creo que sí podemos hacer sugerencias del cómo se gaste mejor. Cómo se distribuya de una mejor manera, ¿no? Y que tenga un mejor impacto. Porque hoy se siguen comprando condones y se siguen repartiendo a destajo, pero nadie si nos fuera dice la solución. No, pero nadie dice cómo se usan. ¿Quién nos enseñó a usar un condón? El porno.
Y hoy el porno no lo usa. Los libros de texto. No viene y viene censurado. Y digo. Y todas se escandalizan, ¿no? O sea, cuando empiezas a hablar de sexualidad en las escuelas, o sea, todavía padres de familia se empiezan a escandalizar y hay toda un alboroto porque pues se cree de alguna manera que se está adoctrinando a las nuevas generaciones, pero güey, o sea, es como el hecho de darnos cuenta de que somos seres sexuales, o sea, somos seres que tenemos que conocer nuestro cuerpo, que tenemos que conocernos y entonces en base a eso, pues generar una educación de manera correcta, o sea, no solamente como esta idea de, güey, toma el condón y ya listo, ¿no? ¿Sabes? O sea, como esto, como este consejo que te dice tu familia, ¿no? Así de, pues protégete, ¿qué? O sea, ¿sabes? O sea, como que de que como si fuera malo. Sí. ¿No? O sea, hoy y que ahí va otra, pues, ¿no? Celeste impulsó la ley para incluir en la educación pública la educación sexual. Uh-huh. Pero nunca le puso estos transitorios de a partir de cuándo, qué contenidos, quién revisa, quién supervisa. Sí. Y entonces cuando salen los libros de texto, pues medio mundo se echa encima, uh-huh, porque no era claro el procedimiento. Uh-huh. Sí se cumple, yo creo que los libros de texto tienen sus fallas como los han tenido desde que me acuerdo. Sí. Desde el arroz con leche que venía en el libro de español. Pues han tenido errores y los hemos ido modificando. Y siguen teniendo errores. Y los van a seguir teniendo. Porque no hay libro perfecto. Sí. ¿No? Y aparte va cambiando la sociedad, vamos cambiando. Entonces se tienen que ir adecuando al contexto social que se está viviendo actualmente. Y que ahí es donde tenemos que hacer uso de las tecnologías de la información, uh-huh, para que de lo que no se discute en el salón de clases, sí, lo que no se dice en el púlpito de la iglesia o de lo que se dice en el púlpito de la iglesia, uh-huh, podamos hablarlo entre pares, sin prejuicios, sin temores, sin ser juzgados. Yo estoy proponiendo en Secretaría de Salud, uh-huh, una mesa a calzón quitado. Sentemos a médicos, a especialistas, sí, a enfermeras, y que me pregunten todas esas chaquetas y dedeos mentales que tienen. Sin pelos en la lengua, de ¿no? cómo son las prácticas entre hombres, y les puedo decir problemas, ¿cómo? Claro. Para que él, desde su servicio, pueda generarme una atención sin el prejuicio, sin el morbo del cómo llevo una vida sexual, para que generemos una estrategia que atienda a las poblaciones que hoy están sosteniendo prácticas sexuales con consumo de sustancias, introduciendo objetos, y que ya no solo es el dildo, hoy son, y ahí viene la anécdota de Alejandro Fernández y la caguama, y todo esto que no, pues son cosas que la gente está haciendo. Hoy pareciera que hay que retomar estos discursos y estas reflexiones a partir de una iglesia falocéntrica, uh-huh, de reconocer que los candelabros todos tienen figuras fálicas, porque la sexualidad siempre ha estado inmersa en. Claro. Y entonces hoy sí nos quitamos estas vendas para reconocer que hay un problema de salud pública que tiene que ver con que no hemos atendido a un segmento de población, y sí, no solo a la diversidad sexual. ¿Cómo abordo las prácticas sexuales en comunidades indígenas a través de los abusos y costumbres? El incesto es una realidad en el estado de Michoacán, y que no lo hablamos porque pues la familia pequeña vive mejor. Sí. Cuando el abuso está presente en las familias es una constante, y que no lo hablamos por pena y por miedo. Claro. Pero un buen paso puede ser reconocer que venimos de familias de abuso, no para meterlos a la cárcel, construyamos cárceles. Y eso no es la solución. Y no remediamos, pero pongamos el dedo y digamos, pues sí, mis tíos, mis abuelos vivieron y padecieron el abuso, porque era lo normal entre tíos, primos, primas, tías. Pero dejemos de hacer, pero hay que nombrarlo. Claro. Y darnos cuenta que reconocerlo también. Urge atenderlo, urge remediarlo para generar una estrategia y cómo le ponemos un alto a esto. Sí. Porque cuentan como chiste que el fin de semana se escapan niñas adolescentes de una casa hogar y que luego por su propio pie regresan, como si fuera un chiste. Le quitaron las llaves a la celadora, salieron a la calle y solo una la encontraron en no sé qué municipio. ¡Ay, qué traviesas son! ¿En serio? ¿Quién está atendiendo
las causas y razones por las que esas niñas, esas adolescentes, se organizaron para salir de esa casa. ¿Cuántas personas las atienden? Si es una casa hogar o es un anexo. ¿Cómo viven? Uh-huh. Yo les decía que habría que asegurarle salud mental a todas estas personas que están a cargo de casas hogar, casas cuna. Uh-huh. Porque pues todos conocemos la historia de la madre superiora enojona, gritona, autoritaria. Y que tiene derecho a enojarse porque pues son 50 chiquillos, chiquillas, que no entienden, pero pues son niños. Claro. Y entonces, ¿cómo aspiramos a que crezcan en entornos más saludables o más favorables si seguimos teniendo anexos? Es un anexo y no les generamos nada distinto. Claro. Y que para ingresar, para hacer una visita, me acuerdo en mis tiempos de juventud, hace poquito, hacíamos estas visitas de grupos juveniles a la casa hogar, a jugar con los niños y adopta un viejito. Y hoy parece que se dejó de hacer. Una, porque las juventudes andan pensando en otra cosa. Sí. Dos, porque no incentivamos esta cultura de piensa en el otro. Claro. Hoy los asilos cada vez se abren más negocios para cuidar adultos mayores y que no sabemos si en verdad están en mejores condiciones o no les queda de otra. Y que al final del día para allá vamos todos. O sea, creo que a veces no nos ponemos como a pensar eso. O sea, creo que actualmente todavía seguimos padeciendo muchos problemas que venimos arrastrando de nuestras generaciones pasadas, pero tampoco nos ponemos a pensar en qué viene para las poblaciones en el futuro, ¿sabes? O sea, bien, hace rato platicabas de ancianos, de poblaciones LGTB, o sea, de repente como que pensamos de, ok, a lo mejor yo desde mi privilegio puedo pensar de que voy a estar bien en un futuro, pero no solamente es yo, o sea, es también el otro, ¿sabes? O sea, es también tener esta empatía de que, güey, o sea, si yo estoy bien, también necesito ver que la otra persona esté bien. O sea, empezar a crear esta empatía entre nosotros mismos. O sea, empezar a crear esta empatía de cuidado, de apoyo, de echarnos la mano, de echarnos paro también, porque no se trata solo de pisotear y querer avanzar como el modelo estructural que hemos venido trabajando de toda la vida. O sea, creo que también es como replantearnos y empezar a cambiar el chip de, güey, o sea, queremos un mejor mundo para todos. O sea, queremos un mejor mundo donde todos podamos vivir nuestra experiencia como nos plazca la gana, ¿sabes? O sea, todos tenemos ganas de vivir, de amar, de experimentar, de reír, de bailar, de ser libres. Entonces, pues hay que replantear un poquito acerca de cómo nos estamos relacionando, cómo estamos echando paro con nuestro entorno. Es bien difícil para las nuevas generaciones el tener que enfrentarse ante una sociedad homofóbica todavía, donde te están ahí casi que apachurrando con el dedo de todo lo que no deberías de hacer. Entonces hay que empezar como a replantear esto, de empezar a replantear el hecho de, güey, el mundo no está chido, o sea, el mundo no está chido actualmente, pero no solo se trata de ok, sí hay una responsabilidad muy grande de las instituciones públicas, porque esa es su chamba, esa es su labor y tenemos que estar ahí porque es lo que les toca hacer para el bien de la sociedad. Sin embargo, también desde lo personal, o sea, tenemos una labor importante de construirnos y ser más empáticos con la otra persona, ¿sabes? O sea, ser más empáticos con toda la situación que estamos sucediendo, porque es difícil este mundo, ¿sabes? O sea, es difícil. Todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos situaciones y todavía estar generando que tengamos más problemas es como de, güey, ya basta, ¿sabes? O sea, es como de, ok, no está chido el modelo actual que tenemos de lo que estamos experimentando. Entonces, ¿bajo qué acciones podemos generar un mejor futuro? Platícanos un poquito acerca de tu colectivo. Ahorita tienen algunas actividades aquí en Michoacán. Platícanos un poco acerca de las acciones que están generando, de favor. Sí, y que vale la pena cuestionarnos qué es estar bien. Claro. Nos hemos conformado con bien poquito. Y luego nos gana el egoísmo y pensamos solo en yo. Sí. Yo estoy bien, a mí lo que creo que es estar bien, uh-huh. Y dejo de lado como todo lo demás, incluso el que sigue a futuro. Y ahora el colectivo Michoacán es Diversidad
se nos invitó a colaborar en un proyecto del Instituto Nacional Electoral para promover y capacitar a mujeres diversas en derechos político-electorales. Okay. Justo previo al proceso electoral es invitar a construir, deconstruir, reflexionar, impulsar liderazgos de mujeres lesbianas, bisexuales y trans para la toma de decisiones en puestos de elección. No necesariamente como candidaturas, sino que tiene que ver, generemos una agenda. ¿A qué aspiran las mujeres de la diversidad sexual? Construida por ellas, desde ellas. Me han invitado a facilitar talleres. Estuvimos en Lázaro Cárdenas el fin de semana, donde solo mi chamba es generar estrategias, impulsar, promover, meter ahí cizaña y llevar a una reflexión de qué es lo prioritario, qué urge. Sí. Y desde Lázaro Cárdenas, el puerto, donde hubo mucho y que hoy está como pasando una crisis muy complicada, las mujeres han decidido construir y alzar la voz y les articulamos con autoridades para que expongan. Y entonces es un ejercicio muy padre. Este fin de semana iremos a Uruapan, luego iremos a Zamora, a Zitácuaro, ya tuvimos talleres aquí en Morelia. Y la idea es que estos 5 municipios es donde el censo del INEGI, la encuesta de poblaciones LGBT, dicen que hay más población LGBT. Sí. Pero también son los municipios donde más violencia LGBT existe. Entonces es hacer estos cruces y llevar a la reflexión estas violencias y esta población, cómo le articulamos para decirle a la autoridad que le podemos acompañar en esto. Sí. Y es bien padre, o ha sido muy padre, muy gratificante, porque hace 2 años que se llevó a cabo este mismo proyecto, se logró conformar una colectiva de mujeres diversas en Morelia. Okay. Cosa que ha costado mucho trabajo darle continuidad, porque pues hay muchas visiones. La lucha feminista, son amplias los grupos que hay, pero que aborden desde derechos político-electorales de votar, ser votadas, organizarse, construir, proponer, observar, pues ya genera una visión distinta desde mujeres de diversas visiones. Eso es por un lado. Por otro, bueno, el colectivo está conformado por Convive, una asociación que en febrero cumple 24 años de vida y que es el único que tiene albergue para personas que viven con VIH. Que sí, todavía, a pesar de que ya tengamos PrEP y PEP y medicamento accesible, pues sigue siendo un diagnóstico que pesa. Todavía hay que acompañar a nuevos diagnósticos con información. Todavía hay adultos que creen que hay que separar el vaso, el plato, la cuchara, que hay que lavar con cloro, que hay que separar el cuarto y que no coma en la mesa con nosotros. Todavía hay, entonces, un poco derribar estigmas. Seguimos generando acciones para acompañar a personas con un diagnóstico y que recuperen la esperanza de vida. Okay. Hoy el VIH ya no es mortal, es una enfermedad crónico-degenerativa. Estamos a muy poco de avanzar en el tema de tratamiento médico. Es una pastilla diaria, que ya lo decía hace rato, no es lo mismo tomar o no tomar medicamento, nunca será lo mismo. Claro. Pero hoy pues ya no es tan complicado vivir con VIH, si detectamos a tiempo. Y entonces en todas estas jornadas en municipios pues llevamos detección de pruebas, condones, lubricantes. Yo creo mucho en el lubricante como una estrategia para reducir riesgos de transmisión, porque pues vamos a evitar heridas, altero cantidad y temperatura de fluidos y eso inhibe que haya una transmisión. Reducimos riesgos, no los elimino, pero resulta ante una población que decide no usar condón. Afortunadamente 2 marcas de condones nos siguen patrocinando y entonces acompañamos estas estrategias con condones de sabores, con condones texturizados, de diferentes medidas, el grosores, el látex. Traemos condones que no son de látex, son poliuretano o de resina, que nos permiten erotizar. Claro. Pero al mismo tiempo nos permiten empoderar a poblaciones para que reconozcan su sexualidad. El generar grupos de apoyo de personas que viven con VIH en Lázaro Cárdenas, a la par que estamos haciendo un taller, reunirnos aparte con otras poblaciones, pues por un lado nos permite eficientar el recurso. Hoy no hay ninguna convocatoria para sociedad civil
que nos permita generar estrategias y que ahí pues es el llamado a la Secretaría del Bienestar, que en lugar de dar 1,000 pesos a personas, pues generemos una bolsa de 100,000 pesos, 200,000 pesos para hacer trabajos de construcción de redes, no partidistas, sino de apoyo y redes comunitarias que nos permitan que las poblaciones no se sientan solas. Sí. Porque es una constante. La gente tiene necesidad de hablar de lo que le pasa, de lo que sucede, de sus miedos, de cosas tan simples como se me rompió el condón. Claro. Y entonces este pánico porque me dijeron que tiene VIH. Y entonces, si lográramos articular a personas que ya viven con un diagnóstico o que ya pasaron por la menstruación, vamos a hacer más ligera la salud mental de las personas. Sí. Tenemos ya casi está por salir a la luz un diplomado. Queremos articular a profesionales de la salud mental para generar estas redes, no hacerle frente a las terapias de conversión ni a los anexos, pero sí queremos generar una red de psicólogos, psicólogas que atiendan a personas con complicaciones por muchos motivos, que tiene que ver con aceptación, con herramientas para informar a los padres, que tiene que ver con cómo le digo al novio, la novia, pues que soy persona trans, cómo le digo que tengo un diagnóstico nuevo, y que entonces tengamos profesionales con los que podamos confiar y que podamos contar en temas de emergencia. Nos hablan o nos escriben a las páginas del colectivo Michoacán es Diversidad, o Michoacán Responde al VIH, o Responde Diversidad. 3, 4 de la mañana me acaban de correr de mi casa. ¿Dónde estás? No, pues estoy en Paracho. Entonces, a esa hora vincular a alguien que está corrido de su casa, pues ha resultado complicado. Afortunadamente no hemos dejado a nadie en la calle. Siempre hay quien responde el teléfono, pero que tiene que ver justo con esta construcción de redes. Decía una señora, pues mi casa no, pues apenas quepo yo. Pero, y nos pasó en el municipio de La Meseta Purépecha, que esa señora decía, pero yo traigo las llaves del templo. Si el muchacho no hace mucho ruido, yo le abro y que se quede en el templo. No más que 15 minutos antes de que llegue el cura, tiene que salirse. Pues en una urgencia aceptamos. Luego resultó, pues tuvimos que conversar con el cura y decirle que está ocurriendo esto. Y entonces hoy esa parroquia en La Meseta Purépecha destinó un salón que era destinado para catequesis. Qué buena onda. Para emergencias. Y dice, no lo digan porque muchos feligreses no van a estar de acuerdo. Pero ya saben que cuentan aquí con un espacio y de los municipios cercanos. Y entonces también creo que luego nos hemos peleado con las iglesias. Y pues no, hay mucho sacerdote que es banda, que jala con nosotros y que nos dice, pues nomás no vengan a coger aquí, y el Señor los recibe con los brazos abiertos. Y entonces hemos generado estrategias por todos lados. Y que es lo valioso de estar de este lado de sociedad civil. Poder articular y pues generar el voluntariado. Muchas personas tienen esa necesidad de compartir, de conocer nuevas amistades. Yo soy de la idea que el árbol genealógico se poda, las amistades se podan para que crezcan nuevas. Y entonces el colectivo nos permite hacer actividades desde nuestra orientación sexual, desde nuestra identidad de género, para conocer otras personas, nuevas parejas, nuevos amigos, y que nos permiten ampliar una red de apoyo más allá del tiempo que podamos y que tengamos libre. El próximo 13 de febrero es el Día del Condón. Estamos generando con la Facultad de Medicina y con la Facultad de Derecho algunas actividades justo para abordar el tema de la sexualidad a partir del placer. Sí, hablar del uso del lubricante, pero erotizar el lubricante. Erotizar el uso del condón y darnos cuenta que más allá de una estrategia para prevenir, pues es para erotizarnos. Y digo yo, a la hora de la práctica sexual somos más sucios, cochinos, puercotes, pues que utilicemos y tengamos a la mano pues estrategias que nos pueden ayudar a reducir riesgos de infección en transmisión sexual. Bien informados, ¿no? Más informados. Y divertirnos porque pues son jóvenes y pues entre pares puede funcionar mejor.
Claro. Vamos a ir generando unas últimas ideas. Igual te voy a compartir unas palabras y tú me puedes ayudar a decir lo que se te viene a la mente. ¿Te parece? Va. Ok, vamos por la primera palabra, activismo. Una forma de vida para los demás. Ok, vamos por la segunda, salud mental. Urgente y necesario atenderlo. Ok, vamos por una tercera. ¿Qué piensas del amor? Tercermundista, vamos por el poliamor. Ok, excelente. Me gustaría que nos pudieras compartir un pequeño mensaje. Platicábamos hace rato de que es muy difícil cuando tú te aceptas diferente bajo alguna orientación. ¿Qué crees que les pudieras compartir a estas personas que actualmente están pasando por ese tipo de situaciones, que tienen miedo de salir del closet, que sienten complicado el poder aceptarse a sí mismos? ¿Crees que les pudieras compartir un mensaje de este proceso difícil que están pasando actualmente? Pues primero decirles que no hay prisa, que aunque todo mundo ande fuera del closet, sí, no es obligatorio, que hagamos uso del closet estratégico. Yo soy de la idea que todos los días hay que entrar y salir del closet. No en todos los espacios podemos ser quienes somos. Eso es lo ideal, pero no ocurre así. Y que generemos redes de apoyo, que se acerquen a quienes ya hemos salido y que podemos generarles una escucha activa, pero también espacios seguros. Okay. Muy pronto, vamos a generar algunos talleres que nos permitan, a partir del ballroom, a partir de talleres de travestismo, talleres de expresión, de orientaciones sexuales y disidencias, sí. para generar espacios seguros donde en un espacio cerrado podamos asistir y podamos liberarnos y dejarle esa carga que nos obliga a comportarnos, a vestirnos de manera distinta, y que puede ser un buen espacio para desahogarnos. Okay. Que no nos ahogue el closet. Si tenemos la necesidad de salir y expresar un día, un momento, una hora, lo que soy y quienes somos, acérquense al colectivo Michoacanes Diversidad. Siempre encontraremos un espacio y donde podamos disfrutar quiénes somos con libertad y con seguridad. Si algo hemos aprendido es nunca nos vamos a poner en riesgo. Primero es nosotros, luego nosotros, claro, y después nosotros. Y si no generamos espacios seguros para nosotros, sí, pues todo lo que hagamos para afuera no servirá de nada. Entonces, que se acerquen, que no están solos, que podemos generar espacios, muchos espacios distintos y diversos. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias de verdad. Recuérdanos tus redes sociales, donde la gente se puede poner en contacto contigo y con los diferentes grupos que por ahí estás participando. Pues en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Colectivo Michoacanes Diversidad. Raúl Martínez Rojas, mi número creo que todo mundo casi lo tiene, 4432-006997. Regularmente contesto todas las llamadas, a menos que esté muy ocupado. Sí. Mándenme un mensajito, lo contestamos, articulamos acciones. Si son de municipios de fuera, vemos la posibilidad de generar una acción o alguna red para vincularnos y hacer cosas. Son 113 municipios. Hay chamba. Mucho que hacer, no nos peleemos por el mismo pedacito. Exacto. Y otro mundo mejor es posible. Exacto. Sí, hay que construir un mejor mundo, o sea, también hay que echar paro entre nosotros mismos. Creo que me quedo mucho con eso, o sea, estamos viviendo un mundo totalmente caótico, pero bien podemos construir una mejor sociedad donde todos podemos vivir de una mejor manera y mucho más feliz y en armonía. Entonces, pues es labor de nosotros, es labor de que tenemos que estar generando todos los días, hay que estar trabajando, hay que estar conviviendo desde el amor, desde la armonía. De eso se trata esto, de eso se trata el estar aquí, el pasarla bien, el pasarla chido. Entonces pues hay que ser empáticos, banda, hay que ser empáticos con todas las personas que nos rodean. Todos tenemos problemas de diferentes situaciones, entonces pues hay que echarnos la mano, hay que echarnos paro. Te quiero agradecer de verdad, gracias por aceptar aquí la invitación a venir al podcast. Para ti, ¿qué sigue este año? ¿Qué proyectos traes? Pues generar redes, me urge generar redes en el estado, sobre todo de información. Hay que generar y sistematizar buenas prácticas. Hay modelos que nos pueden servir para articular. Urge tallerear,
me encanta tallerear, hacer talleres para hacer diagnósticos, para presentar información real, visiones distintas. Estaremos apostándole a redes regionales. Sí creo que podemos generar algunos proyectos colaborativos. Hay que entrarle al emprendimiento, hay que generar economías. Viene un año muy complicado por el tema electoral. No somos votos, somos personas que votamos. Exacto. Y que hay que incidir en la política, en todos los partidos políticos. Antes de que nos voten, ellos se ponen de acuerdo y siempre nos dejan fuera. Pues ahora castiguemos. Claro. Más que votar por el bueno, que creo que no va a haber este proceso electoral. Castiguemos a quienes no han hecho y que no han cumplido y que han prometido. Exacto. Yo prefiero que se equivoquen personas nuevas a que se sigan abusando los que ya han estado. Sí, tenemos voz, hay que hacerla notar. Entonces, gracias de verdad nuevamente por estar aquí en el podcast. A ti que me escuchas, te invito nada más a seguirnos en nuestras redes sociales. Sigue el contenido de estas charlas que se van a estar generando para este año. Vienen charlas bien interesantes. Dita Frecuencia Digital en Instagram, en Facebook, agréganos. Ahí me puedes encontrar como Salvador-Dita, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí ponte en contacto conmigo y podemos ahí platicar a gusto. Gracias de verdad nuevamente por estar aquí en el podcast. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. Un placer estar acá. Excelente. Pues muchas gracias por estar aquí y gracias a ti que nos escuchas. Nos vemos en el siguiente episodio. Te deseo un feliz presente y feliz vida para todos. Adiós. Gracias. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.